Primero enamorarse, después declararse y finalmente conseguir pareja. Todo el mundo dice que es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero es mentira. Todos los enamorados tienen una posición en la pareja: el que ama y el que es amado, el explotado y el explotador, el sirviente y el amo, el vencedor y el vencido. Si quieres vivir tranquilo y ser feliz, nunca te conviertas en el perdedor. El amor es una guerra donde pierde el que confiesa su amor. Yo soy Lola de Creepy Cookie y hoy voy a lograr que me confieses tu amor. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Si algo caracteriza al anime es su capacidad de sintetizar. Y Love is War es uno de sus mejores exponentes. Kaguya-sama quiere confesarse, la guerra del amor y el intelecto entre dos genios, o mejor conocido por su nombre en inglés, Love is War. Es un manga escrito y dibujado por Aka Akasaka. La adaptación al anime de 12 episodios fue estrenada el 12 de enero de 2019 y finalizó el 30 de marzo. Fue producida por A1 Pictures. Una curiosidad de Love is War es que este es apenas el segundo papel protagonista de la seiyū de Kaguya, Aoi Koga. La adaptación divide el capítulo en historias cortas, algo que se puso muy de moda en los animes en estos últimos tiempos, aunque la verdad es que hace mucho tiempo que se hace. La historia transcurre en la academia Suichi-in, un colegio de élite donde concurren no solo los alumnos más acaudalados de Japón, sino también los más inteligentes. Love is War nos narra las desventuras del presidente del consejo estudiantil, Miyuke Shirogane, junto con la vicepresidente Kaguya Shinomiya. Ellos son los más populares del colegio, pero tienen un pequeño problema: piensan demasiado cada acto de su vida. Ambos están enamorados, pero su orgullo de ser los mejores entre los mejores les impide confesarse, al creer que quien lo haga primero será inferior al otro en una posible relación. Por lo que veremos cómo ambos intentan con maquiavélicos planes que el otro se confiese primero. Ellos saben que son los líderes de los mejores, saben muy bien que son especiales. Kaguya es la vicepresidente del consejo, es heredera de una de las grandes fortunas del Japón y fue criada para destacarse en artes, música y artes marciales. Shirogane, en cambio, es el más inteligente en la academia, solo vive para estudiar y su vida de sacrificio lo llevó rápidamente a la presidencia del consejo. Los dos tienen vidas perfectas y son admirados por todos. De hecho, son shippeados por todos porque hacen una muy linda pareja. Sin embargo, a medida que pasan los capítulos, nos damos cuenta que existe algo más profundo en la incapacidad de estos protagonistas de alcanzar un final feliz. Si bien se aman de forma muy tierna y ven uno en el otro a su yo perfecto, son realmente muy distintos, convirtiéndose en la expresión clásica del yin y el yang. El yin representa lo femenino, la tierra, es decir, Kaguya. El yang es lo masculino, el cielo, es decir, Shirogane. Uno no puede existir sin el otro, pero a la vez son muy distintos. Que sean los líderes del colegio demuestran que son perfectos trabajando juntos, pero su propia personalidad los mantiene separados. Se complementan perfectamente, pero viven con miedo a perder la armonía que los mantiene juntos, generando un ambiente de tensión constante donde cada palabra que se dicen es analizada como si de una partida de ajedrez se tratara. Es divertido ver cómo cada charla que tienen, cada conversación se transforma en una batalla donde pierde el que se convierte en más kawaii. La mirada del otro juzgando se transforma en la mayor humillación y que te digan tierno es un insulto. Entonces aparece ese toque que convierta a esta simple historia de amor en una aventura épica. El factor azar se corporiza en la figura de Chika Fujimara, la secretaria del consejo que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Ella habla sin pensar, piensa siempre en doble sentido y tiene la capacidad de expresar sus sentimientos en cada uno de sus actos, sin que importe mucho las consecuencias. Chika representa el factor caos en el equilibrio que existe entre el yin y el yang. Chika se involucra en las batallas, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza que no se puede predecir. Y da mucho miedo porque ningún general sabe cómo puede terminar su intervención. Cuando Chika interviene en la batalla, el descontrol se acerca. Pero en este mundo de batalla no podemos hablar de azar. Si no poseemos por lo menos un elemento de planificación o inteligencia. Allí es donde aparece Ayasuka Ai, la leal amiga y asistente de Kaguya, que siempre trata de controlar la escena desde las sombras como si de Baris se tratara. Bueno, digamos una super Baris waifu loli en minifalda. Sin embargo, no existe una historia sin público y aquí entra en escena Ishigame. Él ocupa el puesto de testigo silencioso. Él ama en silencio a Kaguya y es el mejor amigo de Shirogane, por lo que resulta gracioso que sea el tesorero del consejo, porque él lo sabe todo.
y es el encargado de aguardar el secreto o tesoro que existe entre Kaguya y Shirogane. Love is War es seguramente uno de los mejores animes de la primera mitad del 2019. La naturaleza del amor, la amistad, la competencia con las personas que amamos se encuentra presente en cada historia, donde no siempre hay ganadores, y nos hace plantear qué buscamos cuando buscamos estar en pareja. ¿Buscamos un esclavo? ¿Alguien que haga lo que queremos? ¿Alguien que se convierta en kawaii para entretenernos? ¿Qué buscamos cuando buscamos amor? Al igual que Kaguya y Shirogane, quizás solo buscamos a una persona que nos mire con amor. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!